Vamos a seguir con la serie de Isaías, claro que sí. Ya hemos avanzado un poquito más, ya hemos pasado el capítulo 30 y nos vamos acercando ya casi al 40. Hoy vamos a leer en los capítulos 38 y 39. Como estuvimos viendo el mes pasado, hemos entrado en lo que se viene a llamar un paréntesis histórico que en medio de todas estas profecías que el Señor le dio a Isaías, pues encontramos aquí algunas historias. Hoy vamos a estar hablando concretamente de lo que el Señor hizo en la vida del rey Ezequías. Pero antes de contároslo yo, pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer, aprovechando que el 39 es cortito, pues vamos a leer 38 y 39. Dice así la palabra del Señor: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: El Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor, y dijo: Oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte del Señor, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije: no veré allá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, cortará con la enfermedad. Me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos de la mañana, a la noche me acabarás. Como grulla y como golondrina me quejaba, gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Señor, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste dará alabanza,
como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había dicho asimismo Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa del Señor? Y pasamos al capítulo 39, que es la siguiente parte de la historia que vamos a ver hoy. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra del Señor de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice el Señor. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Y añadió, al menos haya paz y seguridad en mis días. Oremos al Señor una vez más. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Para que tú nos bendigas, Señor, a través de ella, para que tú nos enseñes a través de esta tu palabra que sabemos que nunca vuelve vacía, sino que obra conforme a aquello a lo que tú lo has mandado, Señor. Por eso te pido, Señor, que tú mandes tu palabra, Señor, a todos los aquí presentes, Señor, y a aquellos que estarán viendo en internet en esta mañana o días más tarde, Señor. Que tú bendigas tu palabra en sus vidas y que nos enseñes aquello que tú quieres mostrarnos hoy. Háblanos, sácianos, fortalécenos, anímanos, Señor, para seguir adelante, para hacer tu voluntad, hasta el día que tú vengas a buscarnos o nos llames a tu presencia. Te pido, Señor, que me uses, Señor, como tu instrumento, como tu portavoz, Señor, y que pueda transmitir fielmente lo que tú has puesto en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos cantando antes, milagroso, milagroso, abres caminos. Tú te mueves, aunque no lo estamos viendo, sabemos que tú estás obrando, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros no elegimos nuestro destino, ni elegimos, sí, más o menos vamos haciendo por el camino. Y también en cuanto al tema de las predicaciones, con Fernando pues vamos agendando mes a mes y agendamos esta fecha porque creíamos que era un buen momento para que yo viniera mientras él pues estaba ahí en el puesto de libros. Y precisamente tocar el tema de hoy después de que nuestro hermano Andreu partiera a la presencia del Señor, pues
obviamente no estaba en nuestro calendario, pero sí estaba en el calendario de Dios. Y así es que nos sometemos a su voluntad y sabemos que Él está bien, que su espíritu está más vivo que todos nosotros y está más sano que ninguno de los que estamos aquí. Así es que esta es nuestra confianza y esta es nuestra esperanza. Pero creo que en esta mañana podemos sacar sustanciosas enseñanzas acerca de estos dos capítulos en los que meditamos. ¿Cómo afrontar el hecho de una muerte inminente? ¿Con tristeza? ¿Con desesperación? ¿Cómo afrontamos el hecho de una muerte inminente? ¿Con paciencia? ¿Con esperanza? ¿Qué harías tú en un caso así? En estos capítulos vamos a ver que al rey Ezequías le ocurre algo parecido. Y creo que podemos aprender lecciones en esta mañana a través de estos pasajes. Las obras de Dios y sus milagros a través de la palabra de Dios nos han sido dejados como enseñanzas para que nosotros tomemos nota cuando nos ocurren cosas así. Son deber y objeto de estudio y aplicación, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En este caso está hablando de los israelitas, pero toda la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos. Así es que, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues vamos a ver una serie de milagros. Hoy le he querido titular a estos dos capítulos, 2 milagros y un pecado. 2 milagros y un pecado. Y vamos a ir observando cada uno de ellos y aplicándolo en la medida que podamos para nuestras vidas. Vamos a ver el milagro número 1. Este lo encontramos en el capítulo 38, en los versos 1 al 6 y también en el verso 21. Lo primero que podemos ver aquí es que la muerte puede alcanzar a toda persona, sea cual sea su edad, sea cual sea su estatus social, sea un mendigo o sea un rey. La muerte le puede llegar. En este caso le llega al rey de Judá. Este enferma y viene el profeta Isaías a anunciar su muerte. Menudo marrón, diríamos hoy día. Menudo marrón, tener que ir allí a hablarle al mismísimo rey en ese momento, porque el Señor le ha dado la palabra. Ve y habla con Ezequías y dile esto. ¿Qué harías tú en un momento así? Si el Señor te dice, anda y ve y explícale estas cosas a este hombre, a esta autoridad, porque hablar a alguien con el que tengas cierta confianza, con el que tengas amistad, pues te costará, pero en aquel tiempo lo que era un rey que podía en un momento dado sentenciarte a muerte a ti también y decirle te vas a morir. No debía ser fácil. Pongámonos en escena. Imagínate el rey en la cama, allí vendrían los médicos de aquel tiempo y el sumo sacerdote tal vez para estar allí y acompañarlo, su familia. Él no se encuentra bien,
están buscando un remedio para su malestar, y de repente llega el profeta y le dice de parte del Señor: te vas a morir. Ordena tu casa, pon todo en orden, pon cada uno en su lugar, quién te va a suceder y todo, porque te vas a morir. De esta no sales, Ezequías. Y, como decía antes, el rey podía haber reaccionado de muchas maneras. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en un caso así? A veces nos cuesta, incluso en los hospitales y estos lugares, el médico a veces llama a la familia aparte. Mira que no lo vemos bien, de esta no va a salir. Y nosotros vamos con cuidado, se lo decimos, no se lo decimos. En este caso viene Isaías y fue valiente para darle una noticia al rey y decirle: te vas a morir. Y el rey, delante de todas las reacciones que podía haber tenido, dice que se dio media vuelta, se puso de cara a la pared y clamó al Señor. Qué bueno que podemos clamar al Señor delante de situaciones difíciles, desesperantes, situaciones de muerte. Incluso podemos clamar al Señor y derramar todo nuestro sentir, dar rienda suelta a nuestros sentimientos, y dice que le empieza a recordar, como si el Señor no se acordara de nada. Sin embargo, eso es lo que había en su corazón. Acuérdate que he vivido una vida íntegra, que me he comportado bien delante de ti. Y el Señor atiende a su oración. Este es el primer milagro que vemos aquí. Isaías tiene que volver otra vez allí a palacio. No sé cómo le recibirían por segunda vez, si todavía estaba allí. Después de lo que había dicho antes, a ver qué dirá ahora este mal agorero. Sin embargo, la palabra del Señor era buena. Era más buena que lo que incluso el mismo rey y la corte podían esperar. Porque más que un milagro o dos milagros, aquí encontramos tres realmente. Porque en este caso encontramos la palabra que le dice el Señor. Dice, le concede 15 años más de vida, pero no solamente eso. Dice que le concede la vida a todos los habitantes de su ciudad, a todos los habitantes del reino, porque él iba a estar protegiendo aquella ciudad de los asedios del rey de Asiria. Ya hemos visto en otros pasajes, y seguiremos meditando acerca de lo que ocurrió, cómo el rey de Asiria allí se presentó con todo su ejército y empezó a burlarse aún del mismo Dios. Y murió todo su ejército, y después murió él asesinado por sus hijos. Y es que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 20. Tiene que mucho que ver con lo que estamos meditando hoy. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso para hacer las cosas aún mucho más allá de lo que somos capaces de entender, aún de lo que somos capaces de imaginar. Él tiene todo el poder y nosotros podemos apelar a él. Y es que el Señor actúa de diferentes maneras. Él hace su voluntad como quiere, y en este caso atendió al clamor del rey y le dijo, te voy a sanar. Y lo hizo de esta manera. Dijo que llamaran a sus cortesanos o a los que lo estaban atendiendo y que tomaran unos higos, que los juntaran
que hicieran una masa con ellos y que se lo aplicaran allí donde tenía la enfermedad y que a través de esto sanaría. El Señor podía haber hecho, ya está sanado. Sin embargo, dijo, no, hacer una masa de higos. Y le sanó. Según nuestra perspectiva, así será nuestra oración. Algunos ni siquiera orarán. Pensarán tal vez que el Señor no va a hacer nada, o según el contexto en que estén, a lo mejor ni siquiera creen en el Señor. Otros lo harán temiendo por su vida, y otros esperarán en su voluntad, sabiendo que realmente lo mejor está por venir. También fue el apóstol Pablo que decía, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Así es que dice, estoy en un dilema, porque yo por mí me iría con el Señor, ¿dónde voy a estar mejor? Pero también entiendo que hay mucho por hacer aquí entre vosotros. Así es que aceptaré la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor fue que estuviera más tiempo en la tierra y tuvo un gran ministerio a través del apóstol Pablo. Dependemos de su voluntad. Seguimos avanzando y vamos a ver el segundo o el tercer milagro. Lo encontramos en la segunda parte de este capítulo, versículos 7, 8 y también en el 22, porque nos explica un poco, y también en el libro de las Crónicas y los Reyes nos explican acerca de este pasaje. El profeta vuelve, le anuncia que vivirá él y que por su propio pie irá al templo a adorar. Y el rey parece que cuando escucha esto se pregunta que cómo va a ser eso posible. Y entonces el rey le da una señal, que es este milagro, le da una señal para que crea. Y es algo interesante, porque vemos que el Señor anuncia, como he dicho antes, su supervivencia y la de su pueblo frente al ataque del rey de Asiria, y luego le dice que no se preocupe, que él mismo va a poder ir al templo y adorar al Señor. Y entonces le viene la duda. Pues no era más grande lo que el hecho de que el Señor le prolongara su vida. Y dice, y yo voy a poder ir andando ahí hasta el templo. No sabemos exactamente cuál era su enfermedad, pero parece que estaba tan mal que no se lo acababa de creer. Dice, bueno, igual vivo, pero me quedo aquí en la cama postrado para siempre. Pero es así. El ser humano es así. A veces somos capaces de clamar por las cosas más difíciles, pero luego cuando nos dicen que van a suceder, entonces dice, no me lo creo. ¿Os acordáis de la historia de Pedro cuando estaba en la cárcel? Mataron a Santiago, pusieron a Pedro en la cárcel, lo iban a matar al día siguiente, y la iglesia estaba reunida en una casa y estaban orando por Pedro. Y se presenta Pedro y llama a la puerta de la casa y no se lo creían. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Si en Dios todo es posible, ¿por qué no va a poder ser? De modo que el Señor le tiene que mandar una prueba. Le tiene que constatar de alguna manera, no te lo crees, mira, te voy a hacer un milagro más para que tú puedas ver el poder que yo tengo. Para que creas que yo te puedo levantar, te puedo sacar de esta enfermedad y te puedo sacar de tu casa y de tu cama, para que tú por tu propio pie llegues y adores en el templo del Señor. Tal vez tenía algo en las piernas.
No sé, no sé qué pensamos. Entonces, el Señor, había un reloj, probablemente un reloj de sol, no era ni un Casio, ni un smartphone, digo un smartwatch, ni nada parecido, era un reloj de sol, y entonces la sombra iba descendiendo. Y el Señor le dice, lo normal es que la sombra avance, ¿verdad? Conforme van pasando las horas. Pues voy a hacer que retroceda. Y el rey y sus cortesanos vieron como la sombra retrocedía varios grados hacia atrás. Y cuando vio esto el rey Ezequías, entonces creyó. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tendrá que hacer el Señor para que creas? ¿Qué tendrá que hacer Dios para que tú creas realmente en Él y creas su palabra? La palabra que Él te dice en esta mañana o la palabra que Él ya te ha dicho que va a hacer. Confiemos en el Señor, porque Él es el único que cumple todas las cosas que dice que va a hacer. El Señor es un Dios de palabra y todas sus palabras se cumplen. Las que nos ha dicho y las que ha dejado en su palabra, Él las cumplirá. Él dijo que moriría en la cruz y resucitaría, y murió en esa cruz y resucitó. Él dijo que un día volverá, y ese día llegará y vendrá a buscar a su iglesia. Cree la palabra del Señor. Así es que seguidamente aquí encontramos unas palabras de agradecimiento. Aquí en la palabra se nos registra en estos próximos versículos, dice que Ezequías tomó su hoja y su pluma y se puso a escribir unas palabras de agradecimiento al Señor por lo que había hecho. El rey fue sanado y da unas palabras de testimonio y agradecimiento al Señor. Dice que él estaba a la mitad de sus días, o lo que él pensaba que sería la mitad de sus días, cuando llegó esa enfermedad repentina y vio que su vida se acababa. Nos dice que él estaba quejumbroso y lleno de dolores. A lo mejor tenía la gripe, la rompehuesos que le llaman, ¿no? Esa que te deja como si te hubieran dado una paliza un montón de gente, porque dice que le dolían todos los huesos. Y es posible, porque en aquel entonces la gente se moría de la gripe o de un resfriado. No es como hoy que vamos a la farmacia, compramos paracetamol y todo arreglado. En aquel tiempo no era así. Y él finalmente resuelve confiar en la palabra del Señor. Nos dice aquí, decide confiar en su restablecimiento y concibe su enfermedad como si fuera un pecado. A veces, y sobre todo en aquel tiempo, la gente cometía pecados graves y el Señor en alguna ocasión había acabado con la vida del pecador inmediatamente. Y todos, como decía antes, sea cual sea nuestra condición, hemos vivido en pecado, hemos cometido pecados y somos merecedores de la muerte. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, algo a destacar aquí en lo que estamos leyendo, dice el rey Ezequías que el Señor decide cargar con sus pecados. Más adelante veremos esto plasmado en una persona, en el capítulo 53, cuando nos habla del Mesías que tendría que venir y vino, y el Señor cargó en él todos nuestros pecados.
El que tenía que morir era Ezequías. Sin embargo, dice que el Señor decidió cargar con sus pecados y en lugar de morir, darle 15 años más de vida. Él piensa que en el lugar de los muertos y que ni la misma muerte alaban a Dios y que tampoco tienen esperanza los que allí van. Sin embargo, el vivo sí, y como el Padre cuenta anécdotas a sus hijos de las obras de Dios, así él contaría con todo su pueblo y que irían y que alabarían al Señor. El Seol era el lugar donde en aquel tiempo ellos creían que iban los muertos. Un lugar debajo de la tierra donde todos los que morían iban allí y que allí esperaban el día final. Sin embargo, si están esperando, puede haber lugar para la esperanza, ¿verdad? No todos podemos tener ideas realmente correctas en cuanto a lo que va a suceder con nuestras vidas y lo que sucede más allá de nuestras vidas. Pero sí podemos ir a la palabra de Dios y saber lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el mismo Dios nos dice y confiar en lo que realmente es así. Y la palabra de Dios nos dice que aún hay esperanza, aún hay posibilidad de vivir y de tener vida eterna, porque el Señor nos lo ha prometido. El rey pensaba que todo acabaría con su muerte, pero hoy sabemos que no todo acaba con la muerte. Hay algo que nos espera. Puede ser un juicio o puede ser gozo eterno. Y así pasamos al capítulo 39. Capítulo 39 es cortito, tenemos aquí 8 versículos, así que ya vamos terminando. Resulta que el rey de Babilonia se entera de lo que le había sucedido a Ezequías. Y eso que Babilonia estaba bastante lejos en aquel tiempo. Pero envía sus mensajeros, envía sus embajadores, le lleva regalos y una carta diciendo: me alegro de que te hayas puesto bien. Y entonces el rey de Judá estaba tan contento que se lleva a aquellos embajadores a pasear por todo su reino. Y les abre las puertas del palacio, les muestra todos sus tesoros. Todos sus tesoros. Les muestra el oro, la plata que tenía, las joyas. Les muestra los ungüentos y las especias que tenía, que en aquel tiempo también eran muy preciados. Les muestra su armamento. Ya es un poco arriesgado. Fíjate qué armas tengo. Y les muestra todo lo que tenía. Y no sé si llevarían un bloc de notas para ir apuntando o simplemente se lo quedaron ahí en su cabeza y luego se lo contarían al rey de Babilonia. Y cuando ya se han marchado y todo, entonces viene nuevamente el profeta Isaías y le dice: ¿quiénes son esas personas? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho con ellos? Y el rey le dice: pues mira, le he mostrado todo. Todo lo que tenía, todo se lo he enseñado. Y el rey, el profeta Isaías le dice: pues llegará un día en que se lo van a llevar todo. Todo. Se van a llevar hasta tus hijos o los hijos de tus hijos. Y allí los harán eunucos y estarán sirviendo al rey de Babilonia. Y el rey
aún responde, bueno, dentro de lo que cabe, la palabra que me das es buena, porque al menos habrá un tiempo de paz hasta que lleguen y podré terminar mis días en paz. La verdad es que los días de Ezequías, estos últimos años que vivió, no fueron tan buenos como los primeros. El Señor le concedió 15 años de vida, pero no fueron 15 años apacibles. Fueron tiempos convulsos y tiempos en que el rey no fue tan íntegro como lo había sido en sus años anteriores. No sabemos si a lo mejor el Señor lo hubiera querido librar de que pasara por todas esas cosas, pero él insistió tanto que el Señor le concedió 15 años de vida. El rey comenzó a alardear de todo lo que tenía y a sentirse importante porque el Señor le había concedido ese milagro, cuando sabemos que el realmente importante es el Señor y que de Él dependemos. En esos últimos años comenzó a hacer pactos con otros reyes para mantener la paz. Si el Señor le había dicho que ya lo guardaría y le daría paz y que Él se iba a encargar de proteger su ciudad. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Nos gusta que los demás lo vean? Mira, que me he comprado no sé qué, ¿no? Un móvil nuevo, un Apple, ¿no? Ahora están de moda los Apple. O me he comprado este coche, o me he comprado... No sabes cuándo pueden acabar sus días. No sabes cuándo lo que tienes ahora, hoy lo tienes y mañana puede desaparecer. Así que ya finalizando, llegamos a la conclusión de este mensaje. Y quería dejarte con esta conclusión en la que vamos a reflexionar por un momento. ¿Necesitas un milagro en tu vida? Y yo te digo que sí, que necesitas un milagro. Lo afirmo. Y el milagro más importante que necesitamos es que el Señor transforme nuestras vidas. Porque si no, todos vamos a morir. Lo mismo que le dijo Isaías al rey Ezequías, yo te lo digo hoy, a menos que te arrepientas de tus pecados, vas a morir. Estás sentenciado a muerte por causa de tu vida apartada del Señor. Y debes saberlo ciertamente que enfrentarás la muerte, a no ser que el Señor venga y te libre de la muerte. Ezequías murió 15 años después, pero murió. Aunque sobrevivió de aquella enfermedad, gracias a un pastel de higos, gracias a la mano del Señor. Gracias a la mano del Señor, que Él lo salvó. Pero llegó a morir. Lázaro, después de ser resucitado por el Señor, volvió a morir. Y Dorcas, y aquellos que fueron resucitados en todo lo que es la historia de la Biblia, o sobrevivieron a enfermedades por la intervención del Señor, todos ellos murieron. Porque la paga del pecado es la muerte. Y tenemos que saber que tendremos que enfrentarla, pero hay una manera de sobrevivir. Y es que el Señor transforme tu vida. El Señor le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Necesitamos ser transformados por el Señor. Y entonces el Señor nos dará vida eterna.
Entonces la muerte no será más que atravesar una puerta para llegar a estar a la presencia del Señor. Así es que si queremos sobrevivir o ser transformados para vivir con Él, tenemos que clamar al Señor. Pedirle que nos restaure, pedirle que cambie nuestro corazón y todo nuestro ser. Dejar nuestra enemistad y nuestra rebeldía para llegar a ser amigos de Dios y ser salvados a través de la vida que Jesús dio en aquella cruz del Calvario. Entonces, como decía, tendremos amistad con Él. Entonces podremos estar de donde hoy está nuestro hermano Andreu. Un día nos reuniremos con Él. Para Él será como un momento, porque ya está en la eternidad. Puede que para nosotros hayan pasado años, y a lo mejor para Él es como si hubiera sido solamente un día. Pero estaremos con Él y estaremos con el Señor, todos aquellos que hemos creído en Él, en un lugar donde no habrá más muerte, en un lugar donde no habrá enfermedades, donde no habrá más dolor. ¿Quieres estar con Jesús? ¿Quieres venir hoy a Jesús? Vamos a terminar este tiempo con una oración. Te invito a cerrar tus ojos y si no has abierto tu corazón a Jesús, yo te invito a que lo hagas en esta mañana y que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber vivido una vida fuera de ti, una vida sin tenerte en cuenta. Y te pido hoy que limpies mi corazón. Te pido que tú transformes mi vida. Quiero vivir mi vida a partir de ahora conforme a tu voluntad y creyendo en tu obra en la cruz, para que un día pueda estar donde tú estás, pueda estar donde Andreu está y donde todos aquellos que han creído en ti van a estar. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Ayúdanos a ser portadores de esperanza, creyendo que aquel que le dio vida a Ezequías, hoy sigue dándonos vida y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?